Capítulo 2. Buen viaje, 1920. Un ventilador giraba lentamente en el techo, removiendo el aire en la polvorienta sala. Una pequeña ventana recortada en la pared dejaba entrar el sol del mediodía, proyectando luz sobre una mesa donde reposaban un conjunto de ropa, varios desgarrones en la tela, cosidos con hilo nuevo, calcetines, zapatos, una bolsa de tela y un sombrero fedora. Un látigo enrollado se alzaba en medio de todo aquello, todavía sujeto a un cinturón de cuero con la hebilla cerrada. Una anciana barría el suelo. El roce del cepillo de paja al final de su escoba estimulaba los oídos. Quitó la suciedad del pie de una cama metálica, donde un joven yacía en coma. Tenía puntos de sutura en varias partes de la piel. Trapos húmedos le cubrían la frente y le rodeaban el cuello. Tenía vendas frescas en el antebrazo derecho y la mano. Vestía una bata sencilla. El joven se movió, abriendo los ojos de golpe. Débil y apenas consciente, separó sus labios agrietados y secos y pidió agua. La limpiadora, mirándolo, jadeó de asombro y salió corriendo a buscar ayuda. Hola. Me llamo Irina, dijo una mujer con el rostro arrugado y vestida con un hábito de monja al entrar en la habitación. Lo siento. No estamos acostumbrados a tratar con pacientes tan complejos aquí. ¿Algún caso ocasional de malaria o dengue? Claro. No, cortes, cicatrices, inanición, hernias de espalda. Indiana cambió su peso contra la almohada que sostenía su espalda, todavía acostado en la cama. Aún así me salvaste la vida, dijo sin aliento. Pensé que estaba perdido, incluso antes de decidir intentar volar ese avión. Irina le dio una palmadita a Indiana en el brazo. Lo siento. Tu avión se hundió en el mar poco después de que los pescadores locales te salvaran. Está bien, Indiana agitó el mismo brazo con desdén, de todos modos no era mío. La expresión de Irina cambió ligeramente mientras arrastraba una silla cercana hasta la cama de Indiana, apoyando sus cansados huesos en ella. Sin duda trajiste un cargamento inesperado. Logramos rescatar a un animal muy extraño también. La cabeza de Indiana golpeó contra las almohadas mientras fruncía el ceño. Pensé que debía haber sido un sueño febril. ¿Fue real? Si soñaste con un pequeño equino dorado con crin negra y gris, Irina asintió mientras otra monja entraba en la habitación con un tazón de sopa. Entonces no fue un sueño. ¿Es usted zoólogo, señor Jones? Indiana Jones. Indiana observó cómo la monja más joven le ofrecía el tazón de sopa. Levantó los brazos, rígidos pero con energía, y agarró los bordes del tazón. Asintió en agradecimiento antes de volverse hacia Irina. Y no. Solo soy un cazador. Técnicamente no era mentira, e Irina parecía no querer cuestionarlo. La hemos cuidado. Tenía mucha hambre. No sabíamos qué darle de comer. Probamos con leche de fórmula y pareció que le gustó. Ella. Indiana frunce el ceño. Supuso que nunca se había fijado con todo el pánico. Sí. Ella. Creo que en cuanto dejó de llorar, se calentó bastante bien. No se parece a ningún animal que haya visto. Incluso los monos domésticos o los potros se comportan de forma más errática. Si no fuera por su aspecto, podrían confundirla con un bebé humano, observó Irina mientras Indiana se llevaba con cuidado la cuchara sopera a la boca. Mientras saboreaba la nutrición, Indiana pensó por un momento. Tengo que llevármela, a América. Es una especie desconocida que encontré en la selva. No pude encontrar a su madre ni nada. No quisiera que un espécimen tan interesante se desperdiciara antes de que los científicos pudieran ponerle las manos encima. Irina suspiró. Es una pena. Sé que a muchos de los míos les encantaría tenerla aquí. Ha sido una gran alegría hasta ahora. Indiana se rascó la nuca, sintiendo una ligera punzada de culpa al tomar otra cucharada de sopa. Oye. Has sido más que amable. La comunidad científica. Me pagarán bien, y lo menos que puedo hacer es compensarte con una donación. ¿Cuánto te costó curarme? Irina juntó las manos y negó con la cabeza. El convento y el hospital de la misión agradecerán la donación, sin duda. Pero, para nosotros, el dinero y los materiales no son lo primero. Por eso, no debería darte una factura, por así decirlo. Bueno, lo que tú digas. Indiana evadió el tema rápidamente. Si querían ser altruistas y dejarle quedarse con la riqueza que pudiera recuperar de esta pésima expedición, bienvenidos. Se llevó el tazón de sopa a los labios y bebió el resto del líquido tibio. Después de tragar, rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente, por cierto? Lo último que recuerdo es estrellar el avión. Se retorció de dolor durante 2 días con fiebre alta y un dolor increíble. Alégrese de no recordarlo. Luego, la malaria lo dejó en coma durante 4 días.
Gracias a Dios que no duró más, señor Jones. En ese caso, temería por su mente, advirtió Irina. Irina guió a Indiana Jones hasta el patio del convento. Estaba en la ciudad de Cristo Solo, en la costa este de Panamá. El canal no estaba mucho más lejos. Desde allí, podría tomar un barco de regreso a Chicago, con su cargamento vivo a salvo. Hablando de eso, la mirada de Indiana se fijó en un grupo de monjas que cuidaban un jardín en el espacio verde del centro del patio. Una de las hermanas sostenía un pequeño bulto dorado y gris que Indiana reconoció de inmediato. La criatura llevaba un pañal de tela blanco, estaba acurrucada entre los brazos de la monja y dormía plácidamente. Dios, empezó Indiana, pero se mordió la lengua cuando Irina lo miró con malos ojos. Lo siento. Quiero decir, Dios, realmente lo estás tratando como a un bebé humano. La monja que sostenía al animal se giró hacia Indiana al oír su voz. Oh. Me alegra verte despierto y bien, señor Jones. Indiana Jones, respondió mientras examinaba al niño. Por suerte, no parecía haber sufrido daños permanentes por las diversas caídas y sacudidas que sufrió durante su retozo en la selva. Me alegra ver que no está herido. Lo pasamos bastante mal juntos en la selva. La monja frunció el ceño cuando la niña despertó. No se parece en nada a ningún animal que hayamos visto antes en este país, señor Jones. Tiene ojos sorprendentemente humanos. La mirada de Indiana se desvió hacia las otras hermanas mientras una de ellas reía. Oyó un susurro de una de ellas en español. Por suerte, conocía bien el idioma, no después de lo de México. ¿Qué tiene de gracioso mi nombre? Les gruñó. La hermana más cercana a él se llevó la palma de la mano al pecho en estado de shock, antes de negar con la cabeza. Disculpe, señor. Es solo que, Indiana es el nombre de uno de sus estados, ¿no? Indiana frunció el ceño con enojo. Una vez conocí a un hombre con el apellido York. Tiene toda la razón, señor. Perdónenos. Dijo la monja, reprimiendo otra risita mientras el grupo recogía su equipo y seguía adelante. Muy molesto por el comentario, Indiana se ajustó el sombrero. Oye. Escucha. Necesito subir al primer barco de regreso a Estados Unidos. Me encantaría quedarme aquí más tiempo, pero no quiero ser una carga. La monja que sostenía a la criatura frunció el ceño, mirando a Irina pensativa. Irina, a su vez, simplemente frunció el ceño antes de volverse hacia Indiana. ¿Estás completamente segura de que aún deseas cuidar de esta niña? Entendemos que puede que no sea humana y que tú la encontraste. Sin embargo, podemos y estamos dispuestas a cuidarla aquí si tienes dudas. Indiana frunció el ceño, miró al bebé, antes de volver a mirar a Irina y a la otra mujer. ¿Qué intentas insinuar aquí? Se cruzó de brazos. Cuando la trajiste aquí, estaba gravemente herida y se moría de hambre. No tenemos ninguna mala intención en tu contra, pero mis hermanas querrían tener la seguridad de que puedes cuidarla como es debido, entonó Irina, sin que sus rasgos envejecidos revelaran ninguna emoción en particular, aunque al hombre no le costó captar la implicación de sus palabras. Indiana extendió la mano, rascándose la cabeza y haciendo que su sombrero se balanceara ligeramente con el movimiento de sus dedos. Oiga, señora, sin ofender, pero no sabe lo que tuve que pasar para que ambos volviéramos vivos a la civilización. Por supuesto, asintió Irina de nuevo, suspirando y cruzándose de brazos. No pretendíamos ofenderte. Y no te privaremos de tus propiedades. Irina señaló a la monja que sostenía al animal. La bebé, que se había despertado, miró con curiosidad a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron de nuevo con los de Indiana. Nerviosamente, sus enormes y expresivos ojos la miraron fijamente, y se retorció cuando la mujer se la ofreció. Con un gesto de asentimiento y un intento de sonrisa compasiva, Indiana Jones tomó a la niña. Vacilante, intentó imitar cómo la monja la sostenía, moviéndose entre sus brazos varias veces. La niña, sin embargo, se retorció, extendiendo sus pezuñas hacia la mujer. La monja dejó correr una lágrima por su mejilla al extender la mano, ayudando a Indiana a sujetarla correctamente. Toma. Te traeré algunos de los suministros que usábamos para alimentarla y algunos pañales de repuesto, dijo la mujer, con la voz ligeramente quebrada mientras se alejaba rápidamente, guiando a Indiana hacia una puerta a la izquierda del patio. Indiana abrió la boca para decir algo. Una disculpa, tal vez, o quizás algún tipo de consuelo para quienes habían tenido la amabilidad de mantener a su presa con vida. Sin embargo, no pudo encontrar las palabras, y bajó la cabeza mientras gruñía afirmativamente y la seguía.
Rebuscando en un armario de la cocina, la mujer le dio a Indiana varias latas de fórmula que solo requería agua caliente, remover bien y un biberón para prepararla. También le dio un paquete de telas, para usar como pañales, y un biberón con tetina de goma. Se aseguró de que Indiana supiera que debía prestar especial atención a la limpieza del biberón. Para no ofender más a sus benefactores, Indiana aceptó los suministros con generosidad. No tenía dinero para devolverlos ni para el viaje de regreso, así que simplemente mantuvo la boca cerrada y se aseguró de decir sus por favores y gracias. Finalmente, a media tarde, Indiana Jones salió de la puerta del complejo religioso, despidiéndose con la mano de las dos mujeres. La niña se retorció en sus brazos para levantarse sobre su hombro y mirarlas mientras él se alejaba. En cuanto pareció darse cuenta de lo que estaba pasando, el llanto comenzó de nuevo. Indiana hizo una mueca, aceleró el paso y volvió a bajar la mirada. No quería ver sus caras. Tras regateos y negociaciones, Indiana Jones negoció su medio de transporte. Un vapor llamado Safe Travels lo llevaría a Estados Unidos, a cambio de trabajar duro en la sala de calderas. Le pagarían el pasaje a un precio inferior al habitual, pero le darían alojamiento y gachas. El barco había dos escalas, Florida y Nueva York. Esperaba tener suficiente dinero para su viaje a Chicago cuando llegara a Nueva York. Afortunadamente, el animal había dejado de llorar y volvió a sollozar, y finalmente se durmió cuando Indiana llegó a los muelles. Se dio cuenta de que no tenía un plan claro para cuidar al bebé mientras trabajaba, ya que la sala de máquinas del barco no era lugar para un niño. Con férrea determinación, decidió que tenía que hacer algo, ya que tenía muy pocas opciones si quería ganar algo de dinero. El bebé se despertó y empezó a llorar de nuevo cuando Indiana entró en los camarotes del barco. Dio unas palmaditas a las latas que revoloteaban en su ahora pesada mochila. Pronto comerás, no te preocupes. El olor a petróleo y carbón era denso en el aire. De vez en cuando, Indiana tosía para expulsar los contaminantes. El primer oficial lo había dirigido a una litera a estribor de la cubierta intermedia de proa. Por suerte para Indiana, esta no era ni de lejos su primera vez a bordo de un barco de vapor, ni siquiera en uno bastante sucio. Sin embargo, para la niña que se retorcía en sus brazos, las nuevas vistas, el estruendo de los motores y el hedor insoportable solo parecían inquietarla. Indiana se sintió mal. Por primera vez, se planteó seriamente si debería haberla dejado en el convento. El mamparo que daba a la habitación a la que se dirigía estaba abierto. Varios hombres más estaban sentados en las literas de la habitación. Algunos dormitaban, otros estaban sentados y fumando, llenando la habitación de humo acre que se mezclaba con el olor a carbón quemado. Indiana ya se sentía fuera de lugar. Era un tipo bastante fibroso, recién recuperado de la malaria y aún débil, con una larga mata de pelo. Intentó ir a la única litera vacía de la habitación para descansar las piernas y revisar sus pocas pertenencias, pero enseguida el bulto que se retorcía y lloraba en sus manos despertó a todos los ojos dormidos de la habitación. Un hombre africano calvo y corpulento con camiseta sin mangas, sentado en la litera inferior del fondo de la cabina, se quitó un cigarrillo de la boca. Bueno. No pensé que empezaría el día con el señor Skimpy cargando con un caballo rata llorón. Indiana Jones soltó una risita débil al entrar en la habitación, con la vista fija en su litera. El colchón era delgado y estaba manchado. Podía ver los barrotes del marco de la cama sobresaliendo de la fina tela. Los mendigos no podían elegir, supuso. Se acercó, lanzando miradas incómodas a los otros hombres al pasar. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre el fino colchón al sentarse. La estructura metálica crujió levemente bajo su peso. El ocupante de la litera de arriba, un hombre blanco y ágil con un bigote ralo, se inclinó para observarlo. En la mano derecha sostenía un libro. Miró a Indiana con extrañeza mientras este deshacía su maleta. ¿Qué es eso? Indiana Jones se detuvo con la lata en la mano, dándose cuenta de que no tenía agua caliente. Miró al hombre, cuyo acento reconoció a la perfección. Es un animal. Estoy intentando traerla de vuelta a Estados Unidos para que la universidad a la que voy la estudie. ¿Eres un universitario?, dijo el africano desde la cama, apagando el cigarrillo mientras metía la otra mano en el bolsillo. Eso no es un animal. Es un bebé vudú raro. Skimpy los miró fijamente mientras encendía otro cigarrillo. Con delicadeza, colocó a la niña en la cama y se levantó, golpeándose dolorosamente la cabeza contra la litera de arriba. Agarrándose la nuca, donde el marco metálico le había hecho un moretón, siseó. ¿Hay algún sitio donde pueda conseguir agua caliente? Tengo que prepararle algo de comer.
Encogiéndose de hombros, el africano se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera mientras caminaba hacia la puerta. Indiana lo siguió con gusto, agachándose por la escotilla que lo seguía mientras caminaban por el pasillo. Giró a la derecha y subió por una escalera a la cubierta superior mientras apagaba el cigarrillo. Mientras subían otro tramo de escaleras hacia la cubierta, él dijo: «Me llamo Richard». «Llámame Rich». «¿Eres de Estados Unidos?» «Jones». «Indiana Jones». «Sí, lo soy». «Originalmente Nueva Jersey, luego Utah, pero ahora Chicago», dijo Indiana, decepcionado por la falta de resistencia tras la semana de estar desfalleciendo, mientras respiraba con dificultad intentando seguir el ritmo de las largas zancadas del enorme hombre. Tras ellos, la tierra se alejaba lentamente mientras otro equipo de marineros trabajaba en la cubierta. «Florida», asintió Rich mientras tiraba el cigarrillo por la borda. «Ven. La cantina está por aquí». Necesitaba tomar algo de todas formas, le indicó que pasara por una trampilla. Indiana se agachó por la trampilla que tenía detrás. Había varias mesas comedor alrededor de la habitación, con una puerta que daba a la despensa detrás. Un mostrador con algunos suministros básicos, incluyendo un fregadero y una tetera, lo rodeaba. Giró la perilla de una estufa, la encendió y le indicó a Indiana la tetera. «Soy el ayudante del cocinero. Cuando no le estoy ayudando con las comidas, suelo estar limpiando. No hay mucho espacio bonito cerca de esta bañera, pero que me aspen antes de que este lugar se convierta en un cuchitril infestado de cucarachas como todas las demás cocinas de estos barcos de carga». Indiana miró a su alrededor mientras llenaba la tetera de agua. Tenía que admitir que Rich tenía razón. Comparado con el resto del barco, donde la mugre se acumulaba en las esquinas y el olor a grasa y sudor era omnipresente, el aire se sentía bastante fresco en este compartimento. «Parece que lo haces bien. ¿Llevas aquí un tiempo?», preguntó mientras cerraba el grifo. Rich dio un paso atrás para permitir que Indiana colocara la tetera en la estufa, antes de caminar hacia el fregadero y llenar una taza. «Más tiempo que el cocinero, eso seguro. Lleva aquí casi tanto tiempo como el capitán». Apoyada en el mostrador, Indiana tarareó: «¿Entonces por qué solo eres asistente? ¿No sabes cocinar?». Indiana se tensó al ver que la expresión de Rich cambiaba a una más melancólica. No tenía ni idea de lo que sería ser derrotado por un hombre que le sacaba una cabeza, y abrió la boca para disculparse. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el corpulento ayudante de cocina bebió un sorbo de agua y negó con la cabeza: «Yo sé cocinar. Los demás saben que no deben pedirme esas cosas, pero tú no, si no, te daría un golpe en la encimera ahora mismo». Lo siento», Indiana levantó las manos a la defensiva. «Cocinero es un puesto con poder real. Los oficiales no quieren a gente como yo con poder». Bebió el resto del agua de un trago, antes de volver a colocarla bajo el grifo. «Dicen que es porque tengo antecedentes. Eso fue hace mucho tiempo, digo. Terminé la preparatoria, me eduqué y conseguí un trabajo decente aquí. Nunca les he robado nada, nunca he sido deshonesto. Nunca ha habido un incidente en la cocina mientras he estado al mando en lugar del cocinero. Sigo sin hacerlo». Indiana volvió a poner las manos en las caderas, frunciendo el ceño. «Vi la misma mierda durante la guerra, hombre. Hay muchos hombres buenos como tú en el ejército. Ninguno de ellos es oficial». Rich tomó otro trago. «¿Eres veterinario?». Indiana asintió lentamente. «Me alisté como voluntario en el ejército belga en 2016. Tuve el placer de luchar en el Somme». Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Rich mientras tomaba otro sorbo, antes de vaciar el resto del agua y girarse para limpiar la taza. «Mierda. Son galletas duras, hombre. ¿Cómo sobrevivió un ingenuo como tú a la guerra?». Indiana rió entre dientes, cruzándose de brazos y diciendo: «No soy ajeno a las peleas. Pero la guerra era más que resistencia. Era una prueba de cuántas enfermedades e infecciones podías protegerte y sobrevivir». La tetera silbó, y Rich volvió a colocar la taza en el estante antes de extender la mano y cortar el gas de la estufa. Retiró la mano del armario y se la ofreció a Indiana. «Skimpy, creo que eres alguien que vale la pena. No seamos desconocidos mientras estemos juntos». Indiana tomó la mano, asintiendo al estrecharla. Rich también parecía amable, y sabía que no debía enfadar a alguien que le ayudaba a preparar la comida. «Claro que sí». Agitando el biberón tibio de fórmula, Rich siguió de cerca a Indiana mientras regresaban a la habitación. Indiana se preocupaba cada vez más al ver que los llantos a los que estaba tan acostumbrado habían desaparecido por completo. Al agacharse por la escotilla, Indiana fijó la mirada en su litera.
La mayoría de los hombres en la habitación estaban apiñados alrededor de la litera, con el bebé sentado erguido en la cama. Uno de ellos, un latino de mediana edad, se cubrió los ojos antes de abrirlos de nuevo y gritar: «¡Cucú!». El animal rió en cuanto el hombre reveló su rostro, provocando sonrisas por doquier mientras el alegre balbuceo llenaba la habitación. Lo único que podía rivalizar eran las risas y sonrisas de los hombres cuando el hombre volvió a cubrirse la cara, provocando que el bebé se quedara mirando con asombro el rostro oculto del hombre. «¡Cucú!», gritó mientras volvía a abrir las manos. Las risas volvieron a llenar la sala, haciendo que incluso Indiana sonriera al acercarse. «¿Tenemos hambre?», preguntó Indiana al detenerse ante el círculo de marineros, agitando el biberón una vez más. Mientras los hombres se separaban e Indiana iba a sentarse en la litera, la mirada del bebé se fijó en él mientras le ofrecía el biberón. La bebé extendió sus patas delanteras hacia él mientras él la levantaba y acercaba el biberón a su boca. Rápida e instintivamente, la bebé se prendió a la punta de goma y comenzó a succionar. «¿Cómo se llama?», preguntó el hombre de la litera de arriba. Indiana se encogió de hombros. Sin nombre. La encontré hace una semana, y durante la mayor parte de esa semana estuve recibiendo tratamiento para la malaria». Los ojos del animal recorrieron la habitación, observando a los hombres mientras ella tomaba la fórmula. Solo se retorció cuando Indiana acomodó sus brazos para sujetarla con más comodidad. «Tiene que tener un nombre», dijo el hombre que estaba jugando al escondite antes. «¿Cómo la vas a llamar?». Indiana hizo una pausa. Era cierto. Incluso los animales tenían nombre. No podía seguir llamándolo el animal. Cuanto más lo pensaba, más se clavaban en él las miradas de su compañero de comedor. Finalmente, optó por lo primero que se le pasó por la cabeza. Volvió a mirar a la niña, estableciendo contacto visual con ella mientras ella tomaba el biberón, y dijo: «Anna. Era el nombre de mi madre». Los hombres murmuraron asentimiento mientras Indiana comenzaba a mecerse lentamente, con los resortes chirriando bajo su peso. Uno a uno, los hombres a su alrededor lo saludaron. La mayoría de la tripulación en su habitación eran bomberos, que trabajaban en las calderas del barco y que, a mitad de su guardia, se pusieron a trabajar en la cubierta superior para alejarse del calor y el polvo de carbón. Algunos eran aprendices de ingenieros, y el hombre que compartía la litera de Indiana, llamado Jim, era ayudante de cirujano. Y ahora Indiana también era bombero. Tenía 2 horas menos que los demás, ya que el barco ya contaba con suficiente tripulación para operar los motores a plena capacidad y porque, con más horas, Indiana podría empezar a merecer más sueldo del que recibía. Pero estaba bien. Esperaba que el resto de su tiempo lo dedicara a recuperarse de su reciente enfermedad y a cuidar de Anna. Indiana no se dio cuenta de que Rich no lo había seguido a la habitación hasta que el hombre se agachó por la escotilla, llevando consigo un juego de sábanas. «Oigan», gritó a la habitación, «¿puedo recordarles a todos que tenemos 6 horas de guardia?». Los hombres se apresuraron a sus literas, sin duda temerosos de perder demasiado descanso. Indiana le quitó la tetina a Anna, pues la niña se había quedado dormida en sus brazos poco después de vaciar el biberón. Agachado junto a la cama de Indiana, Rich desdobló las sábanas, metiendo un lado en el marco de la litera y anudándola. Metió también el otro lado, ajustándolo firmemente hasta que una pequeña hamaca colgó de la litera de encima de Indiana. «Para que no te ruedes encima de ella y la asfixies mientras duermes», Rich empujó la hamaca con un dedo. «Duerme un poco y no hagas ruido». Indiana asintió. «Gracias», susurró mientras tomaba con cuidado a la potra dormida y la arropaba en el hueco de la hamaca improvisada. Rich se dirigió a su litera, trepó arriba y suspiró al acostarse. Indiana siguió su ejemplo poco después en su litera, tomando su sombrero y cubriéndose los ojos con él mientras los cerraba. La recién nombrada Anna dormía plácidamente en la hamaca encima de él. Él se relajó. Quizás cuidarla durante el viaje no iba a ser tan difícil después de todo. Indiana estaba sentado frente a la puerta de acceso a las cubiertas inferiores, con los ojos inyectados en sangre, mientras él palmeaba la espalda de Anna, quien lloraba apasionadamente contra su hombro. En cuanto el potro empezó a llorar, menos de 1 hora después de que Indiana se durmiera, lo habían expulsado rápidamente de los dormitorios para no interrumpir el resto de su guardia. Durante las siguientes 5 horas, había realizado patrullas inestables, como zombies, desde la cubierta de Barlovento hasta la cocina, intentando satisfacer las necesidades de la pequeña. Le había cambiado el pañal. La había alimentado. Parecía necesitar ayuda para eructar, como los niños humanos, y él la alimentó. La volvió a cambiar. La alimentó.
se dio cuenta de que se había quedado sin pañales y no sabía dónde limpiar la ropa. Tuvo que limpiar el pañal sucio a mano en el fregadero de la cocina. Lo secó en la estufa. Casi quemó el pañal, siempre se quedaba dormida durante media hora, antes de despertarse de nuevo. La primera vez, Indiana se escabulló de vuelta a la litera, con la esperanza de aprovechar algo de su tiempo de descanso. Sin embargo, casi tan pronto como cruzó la puerta y cerró los ojos, ella se despertó de inmediato. Tras ser insultado por algunos de sus compañeros de habitación, optó por desmayarse durante los descansos debajo de una mesa en el comedor. Mientras apagaba la estufa y tomaba el pañal, ahora apenas húmedo, del tendedero improvisado que había instalado encima, Indiana le dio una palmadita a Anna en la espalda una vez más. Contuvo la respiración mientras, lenta y piadosamente, los gritos se apagaban, seguidos de suaves ronquidos. Incapaz de siquiera atreverse a sacar el pañal del perchero, Indiana arrastró los pies hacia el comedor más cercano. Colocó al niño en el suelo a una distancia prudencial, Indiana sacó la manta que había sacado de su litera y se cubrió con ella, listo para dormir unos minutos más antes de que, inevitablemente, todo volviera a empezar. Justo cuando cerró los ojos, escuchó una voz detrás de él. «¿Skimpy?» Se estremeció, dándose la vuelta y vio la figura de Rich de pie en la escotilla, con los primeros destellos grises en el horizonte tras él. Miró a su alrededor y vio el portapañales y al niño durmiendo en el suelo junto a él. «¿Qué demonios has estado haciendo en mi cocina toda la noche?», gruñó, avanzando furioso. Indiana murmuró, frotándose los ojos doloridos. «No puedo dormir». «No deja de llorar». Rich negó con la cabeza. «Las alegrías de la paternidad». «¿Por qué carajos usas la cocina para lavar pañales?». «No sé dónde está el lavadero», murmuró Indiana, con los párpados pesados mientras la tentación de volver a acostarse y dormir lo acosaba. «Caramba, tío. Te lo diré al final de la guardia. Levántate, el resto te espera en la sala de calderas. Primero te toca hacer de fogonero». Rich le dio una patada suave a Indiana al pasar. «Hablé con el contramaestre sobre la niña. Dice que puedes tomarte 20 minutos cada hora para subir y cuidarla antes de volver al trabajo, ¿de acuerdo?». Shure, Indiana comenzó a rodar temblorosamente desde debajo de la mesa. «Llévate al niño contigo», señaló Rich a Anna, «y trata de no quedarte dormida en el trabajo. Puedes tomarte tus 4 horas de descanso para intentar dormir la mona. Te guardaré la comida en una bolsa cuando te despiertes, ¿de acuerdo?». Indiana, a pesar de la extrema confusión en su mente, reconoció el buen favor. «Muchas gracias, no sé qué haría sin ti». Se agachó hacia el potro, la rigidez en su espalda volvió para atormentarlo mientras solo podía ponerse de pie lenta y cautelosamente con el niño. Con eso, salió de la habitación, deteniéndose solo para recoger el pañal que Rich le arrojó desde la estufa. Los siguientes días fueron ciclos de tortura casi pura para Indiana Jones. Había pensado que apenas subsistir, pasar días sin comer y ser perseguido hasta la selva tropical de Panamá era terrible. Sin embargo, creía que prefería intentar ganarse la vida en medio de la selva, luchando contra la fiebre y los depredadores, que estar en su estado. El trabajo a bordo del vapor era duro y largo. Los descansos que le daban para ir a cuidar a la niña terminaban siendo menos descansos y simplemente más trabajo. Constantemente tenía que alimentarla rápidamente, cambiarla, dormirla, todo en tan solo 20 minutos antes de regresar a toda prisa a su puesto. Aún así, solo le pagaban centavos y gachas en el comedor. Podría haber estallado en un ataque de llanto, rabia, gritos y destrucción violenta de su entorno, de no ser por los otros marineros. A pesar de su aspecto rudo, su mal olor y su lenguaje grosero, intervinieron para apoyar a Indiana cuando él no podía hacerlo solo. Más de una vez, entretuvieron a Anna con su tiempo libre mientras Indiana se desmayaba. Rich fue especialmente servicial. Manteniendo a Anna en una silla en el comedor, se aseguró de que no se lastimara mientras él e Indiana trabajaban en sus puestos separados. Jim, compañero de litera de Indiana, incluso la soltó de encima varias veces para cuidarla. Al parecer, solía ayudar a su hermana viuda antes de ser reclutada en el ejército francés, compartían una conexión durante la guerra, aunque Indiana rara vez hablaba de ello entre dormir y trabajar. Creía que Anna tenía cólicos, lo que le causaba los predecibles ataques de dolor abdominal. Le dijeron que no era nada de qué preocuparse, ya que mejoraba con la edad. Indiana había señalado que los cólicos eran comunes en los bebés humanos. Por lo que sabían, estaba a punto de mudar de piel y transformarse en una especie de monstruo araña gigante.
Jin simplemente se rió de él y dijo que, si ocurría, escribir sobre ello lo haría lo suficientemente rico como para dejar atrás el negocio de la navegación. Pero aún ansiaba deshacerse de ella en Chicago. Dormiría mucho mejor en una cama suya, en una casa suya, que era precisamente lo que compraría con todo el dinero que iba a ganar. Soñar con contar billetes de $100 era algo habitual. El 10º día de viaje trajo consigo un raro respiro. Indiana Jones despertó tras un sueño reparador con el sonido del silencio, solo los ronquidos de los otros hombres. El joven se desplegó en su cama, mirando la hamaca colgada sobre su litera. El niño seguía allí, durmiendo, y no parecía estar muerto ni nada. Aliviado, Indiana salió con cuidado de la habitación, dirigiéndose a la cubierta superior para tomar el aire fresco de la cubierta de barlovento y beber agua del comedor. Al entrar, vio la figura oscura de Rich de pie al fondo, envuelta en la oscuridad. «Hola», entonó Indiana mientras se acercaba, «¿te levantaste temprano?» «No pude dormir», asintió Rich, antes de mirar a Indiana de arriba a abajo. «Ana está bien». «Está bien», asintió Indiana, «solo quería un poco de agua y un momento para relajarme antes de que comience de nuevo». Rich le llenó una taza de agua y se la pasó. «Sí. Es dura, ¿verdad?» Indiana simplemente resopló en respuesta, tomando un sorbo de agua para calmar su garganta seca y polvorienta. Rich lo observó mientras vaciaba lentamente su taza, antes de continuar. «Tuve mi propia hija una vez. Una niñita. Se llamaba Katie. Con K». Indiana entrecerró los ojos mientras tomaba el último sorbo de agua de la taza. «Ella no es mi hija. Planeo entregársela tan pronto como llegue a Chicago». Una mueca de decepción se extendió por el rostro de Rich. «¿A los científicos, eh?» Indiana suspiró, volviéndose hacia el hombre más grande. Ya era hora de que se sincerara. «Yo, nunca planeé dársela a los científicos, Rich. Planeo dársela al zoológico que me pague más por ella». «¿Solo por dinero?», preguntó Rich, desanimado, poniéndose las manos en las caderas. «Fortuna y gloria», respondió Indiana. «Fortuna y gloria. Seguro que la estudiarán y le darán el cuidado que necesita». Indiana intentó retroceder cuando Rich avanzó repentinamente hacia él. Apretó el puño al levantar un brazo, pero se contuvo el tiempo justo para que Rich extendiera un dedo y le diera un codazo en el pecho. «Skimpy. Me da igual lo que pienses. Animal o no, ese de ahí es un bebé. Eres su mundo entero, Indiana Jones. No me digas que no lo ves en sus ojos cada vez que la coges en brazos». Indiana se apartó de su dedo índice, cruzándose de brazos. «No me conoces, Rich. No soy un padre. Solo soy un tipo que intenta dejar su huella en el mundo, saliendo y haciendo cosas en lugar de solo leer sobre ellas». Rich negó con la cabeza, colocando con calma su mano derecha sobre el hombro de Indiana. «Katie era mi mundo entero, Indiana. Cometí un error estúpido. Ahora tiene un bastardo por padre y su madre está obligada a criarla sola. No me di cuenta de lo mucho que significaba para mí hasta que la perdí. Lamento ese día todos los días de mi vida». Se dio la vuelta, mirando hacia el océano que se extendía frente a las ventanas del comedor. «No cometas el mismo error. Haz lo que quieras, que la examinen los científicos. Pero trátala como la niña inocente que es, ¿de acuerdo? Prométemelo ahora mismo». Rich dirigió su mirada penetrante hacia Indiana. Indiana se frotó la barbilla, apartando la mirada de la mirada penetrante de Rich. Finalmente, asintió. «Escucha. Tengo gente en mi universidad. Puedo conseguir que la estudien bien. Si de verdad no es un animal, te prometo que haré lo que me digas». El cuerpo de Rich se relajó vacilante mientras se alejaba de Indiana y volvía al mar frente a ellos. «Haremos una parada para cargar combustible y cargar en Miami antes de seguir avanzando por la costa. Estoy esperando ver las costas de casa esta mañana». Indiana asintió lentamente, frotándose la nuca. «Planeo encontrar una comida de verdad y tal vez un baño con el dinero que me darán por mi trabajo aquí. Conozco algunos buenos sitios». Rich tamborileó distraídamente con el dedo contra el mostrador. «Te diré algo. Reserva un hotel con 2 camas y te invito a cenar. Estaremos de vuelta en el Traveling a la mañana siguiente». Indiana sonrió y extendió la mano. «Sí. Trato hecho».